Muy buenos días a todos. Iniciamos con la sesión de esta ocasión, que es la número 3. En esta vamos a dar un pequeño repaso a lo que fue la sesión número 2, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con pronombres personales, también trabajar con lo que es el verbo to be. Ahora vamos a iniciar justamente conociendo un poquito más de verbos, trabajando también en el aspecto de cómo se van a conjugar en presente, en pasado y en futuro. Vamos a ver que si utilizamos mucho lo que es el conocimiento que tenemos del idioma español, va a ser mucho más sencillo poder identificar de qué manera vamos a utilizar algunos aspectos para presente, otros para pasado y futuro. Como pueden ver en lo que es esta pequeña pantalla, tengo ahorita habilitado para que ustedes también ya puedan trabajar con el contenido de esta sesión. ¿Sí? Los temas que trataremos, como yo les comentaba, es un repaso de lo que hicimos en la jornada número 2, en la sesión 2. En esta sesión número 3, que estamos trabajando con conjugación de verbos en presente, pasado y futuro. Vamos a darle también un seguimiento al trabajo colaborativo. Vamos a ver esos avances, porque recordemos que la siguiente semana, cada uno de ustedes, como están distribuidos en equipo, estarán haciendo lo que va a ser sus presentaciones. ¿Sí? Y de esa manera, pues tener una parte y una proporción de su calificación. Y obviamente, pues la tarea va a ser justamente eso, de que vayan trabajando sus avances y que vayan enviando su información previa para que obviamente pueda darse el visto bueno y de esa manera ustedes puedan presentar sus trabajos. ¿Cuáles van a ser los contenidos, de alguna manera, las actividades que vamos a tener para esta semana? Pues obviamente, como punto número 1, su asistencia. ¿Sí? Aquí, por favor, hágame el honor de poner su nombre, seguido de la palabra presente, para que vayamos teniendo evidencia de que estuvieron ustedes presentes, tanto en lo que fue la sesión, como lo que fue el apartado de su primera asistencia. ¿Sí? Veo que hasta el momento hay ya 5 personas que ya se están de alguna manera dejando evidencia de su presencia. Eso es muy importante, porque recordemos que de esa manera avalamos que estuvimos aquí presentes. Déjenme admitir a otros compañeros más. Y bien, hasta este momento, compañeros, ¿dudas con lo que vamos a hacer en esta sesión? Todo bien. Todo bien. Magnífico. Ok, entonces, bien, déjenme presentarles entonces lo que van a ser nuestros materiales de apoyo. En estos materiales de apoyo que yo les dejé, hay un archivo de Excel que se llama Inglés Apoyo. Es algo similar a esto. ¿Sí? En este archivo, yo les estoy dejando como un pequeño repaso, ¿sí?, de qué fue lo que hicimos la semana pasada, en donde trabajamos con pronombres personales y también trabajamos con lo que es ya, fíjense muy bien, la unión de un verbo. ¿Sí? Este verbo era el verbo ser o estar. ¿Sí? Recordemos que ese verbo ser o estar de alguna manera todavía no se encuentra conjugado, y cuando tenemos la oportunidad de trabajar con los pronombres personales, que son de alguna manera una representación de lo que puede ser una persona, de lo que puede ser un profesor, de lo que puede ser un objeto, de lo que puede ser cualquier tipo de cosa, ¿sí?, que le podemos nombrar como es, su nombre completo, con una pequeña abreviación, o simplemente poniendo solamente un pronombre personal. ¿Cuáles son esos pronombres personales? Primero que nada, tenemos que estos pronombres personales son yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. ¿Sí? Si los tratamos de alguna manera de dividir de manera en que son muchos o pocos, podemos trabajar en singular y en plural. ¿Sí? También los podemos trabajar de otra manera, donde son primera persona, en segunda persona, terceras personas, en singular, en plural, la primera persona, nosotros, porque me incluyo en ese yo, en ustedes, que es segunda persona, y ellos. De esa manera, como se pueden dar cuenta ustedes, tenemos aquí la gran opción de que en inglés todo es más, de alguna manera, sintetizado. Y al ser sintetizado de esa manera, pues nos permite hacerlo más fácil, ¿sí?, recordar un poquito mejor.
¿sí? Por ejemplo, fíjense en la palabra yo, cómo se sintetiza, se hace más breve en I. Tú se simplifica en you. Y fíjense que este you también lo vamos a emplear en ustedes. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que recordar, ¿eh? El inglés siempre va a ser mucho más sencillo, menos complicado, menos complejo que el español. Y de esa manera eso nos va a permitir Bueno, a nosotros tío, ¿cómo está? hacerlo mucho más breve. ¿Bien? Oiga, tío, ¿estará mi tía Eva por ahí? ¿También? Mire, es que le quería decir que fui Cuelguen ahorita temprano con mi sus abuelita micrófonos. a las 7:30, a las 7:50 llegué ahí. Listo. Ya le ayudé a la compañera. Muy bien. Entonces, ahí se encuentra ese pequeño archivo donde vemos de alguna manera lo que son los pronombres personales, cómo se van a conjugar con los verbos. Vayamos viéndolo de la siguiente manera, ¿sí? Como si fuera una tablita matemática, ¿sí? Una tabla donde vamos a combinar columnas junto con filas, ¿sí? En esas columnas y en esas filas nos va a permitir a nosotros tener la oportunidad, fíjense muy bien, de ir trabajando justamente, ¿sí? Ese verbo junto con ese pronombre y vayamos viendo, por ejemplo, cómo en el español pues ya se complica un poquito más, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí en estos pronombres personales que son muy sencillos, ¿sí? Recordemos que es I, you, he, she, it, we, you y they. Cuando ya tenemos esos pronombres personales y ya no los aprendimos bien, ya los identificamos, los vinculamos justamente con qué significan, para nosotros va a ser mucho más sencillo después hacer las conjugaciones, ¿sí? Y yo les recomiendo, por favor, compañeros, que vayamos empleando lo que es nuestro conocimiento que tenemos ya del español, ¿sí? Si nosotros empleamos ese conocimiento del español, va a ser mucho más sencillo para nosotros el poder de alguna u otra manera hacer esa conexión, esa pequeña traducción y identificarlo plenamente. Fíjense, por ejemplo, ese verbo ser o estar, cómo de alguna u otra manera se va modificando, ¿sí? Ese el ser sería yo soy, ya combinado con el pronombre personal, tú eres, él es, ella es, eso es. Nosotros somos, ustedes son, ellos son. ¿Se fijan? Que aquí es una combinación 2, 3, 4 y 5, mientras que en inglés, fíjense cómo va a quedar entonces, ¿sí? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Sí? Solamente 3 combinaciones diferentes, mientras que en español fueron muy variadas. Y si después trabajamos con diferentes verbos, vamos a ver que también va a haber muchos cambios circunstanciales. Muchos cambios que van a de alguna manera alterar lo que puede ser la estructura de lo que es la palabra o inclusive agregarle otras palabras que nos pueden confundir aún más. Por eso es que el español es tan complejo y también tan rico. ¿Sí? Y obviamente con esa información, con esa manera de nosotros poder captar ese idioma, pues obviamente va a ser la manera en que nos podamos expresar. Muy bien. ¿Por qué hago este pequeño repaso? Para que de esa manera ustedes estén conscientes de cómo vamos a trabajar en esta clase. ¿Sí? Vamos a utilizar una tablita como esta, que trabajamos con columnas y con filas, junto con lo que son los pronombres personales y dependiendo del verbo, su conjugación. ¿Va? Muy bien. Entonces, ya con este pequeño repaso, fíjense bien cómo, de alguna manera, vamos nosotros a entrar a lo que va a ser a conjugar el verbos. ¿Sí? Tenemos estas pequeñas, se puede decir, actividades vinculadas. ¿Sí? Vamos a meterlos ahí. Recordemos aquí que podemos comenzar desde lo que es el inicio o el final, ¿no? Y en este apartado, fíjense muy bien, tenemos solamente 2 partes de la lección. Una, donde vamos a ver qué son los verbos, cuáles son sus terminaciones y sus conjugaciones, y cómo vamos a aprender a conjugar esos verbos. Bien, les comento rápidamente. Los verbos son acciones que recaen en un sujeto. Y estos, al no ser conjugados en inglés, pues son conocidos como verbos en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Es un verbo que de alguna manera se mantiene puro y que todavía no se ha conjugado. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a verlo como si fuera una combinación, ¿no? Bien.
¿Cuáles son esos verbos en infinitivo? Por ejemplo, nosotros en español. Son los que terminan en ar, en er y en ir. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son verbos que pueden terminar en ar? Pues puede ser, por ejemplo, trabajar, amar, cantar, bailar, etc. ¿Sí? Y para que un verbo en infinitivo se escuche de esa manera en inglés, fíjense bien lo que se le va a agregar primeramente. Este pequeño prefijo que se llama to. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero el verbo trabajar, es to work. El verbo amar, to love. El verbo cantar, to sing. ¿Se fijan qué fue lo que hice primeramente? Identifiqué el verbo en español, cosa que ya sé, y posteriormente lo identifico en inglés. ¿Sí? Para esto voy a darles también una liga para que ustedes puedan ver posibles verbos que puedan utilizar en su trabajo. ¿Sí? Y de esa manera ustedes solamente le van a agregar, ¿sí?, al verbo que ustedes elijan este pequeño prefijo que se llama to. ¿Va? Muy bien. Hasta este punto, compañeros, ¿tienen alguna duda? Ninguna. Todo bien, gracias. Excelente, muy bien. ¿Cuáles son los verbos que terminan, por ejemplo, en er? ¿Sí? Inmediatamente utilizo lo que yo ya sé de español. ¿Sí? Puede ser beber, comer, leer, ver, creer. ¿Sí? Y entonces ya lo busco en inglés. ¿Sí? Y de esa manera yo ya voy viendo, por ejemplo, que el verbo comer en infinitivo, cuando no se combina todavía, es to eat. El verbo beber, to drink. El verbo leer, to read. ¿Sí? ¿Cuáles son los verbos que terminan en ir? Por ejemplo, vivir, dormir, reír, sonreír, convivir, etc. ¿Sí? Y como en todos los demás verbos, va a ser to, y el verbo que yo estoy eligiendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Recuerden que conjugar es una acción que nos permite a nosotros enunciar de distintas formas cómo un verbo puede acomodarse dependiendo de la persona, dependiendo del lugar y dependiendo del tiempo. ¿Va? Ok. Ahora fíjense muy bien lo que vamos a hacer. ¿Sí? Como actividad principal para esta sesión, ¿sí?, ustedes van a revisar este documento de verbos, el cual contiene un listado. Este se encuentra justamente aquí. Tengo mi liga. Aquí les dejé este listado de verbos para que ustedes puedan ver, ¿sí?, los verbos que pueden emplear, ¿sí?, y obviamente qué significan en español, ¿sí? Otra cosa que les va a ayudar muchísimo de esta lista es que ya lo tienen también en pasado, ¿sí? Recordemos que los verbos cuando se van de alguna manera empleando, pueden ser en pasado, con cosas que ya sucedieron, en presente con cosas que están sucediendo en un momento preciso, en un momento, y en futuro con cosas que pueden suceder. ¿Sí? Aquí tenemos un verbo, aquí tenemos su significado, ¿sí? Es una lista amplia, los cuales ustedes pueden emplearla perfectamente para hacer su tarea, ¿sí? Y fíjense algo bien curioso, ya cuando estemos trabajando con verbos en lo que va a ser pasado, sí nos va a ser de mucha utilidad esta pequeña división que se está haciendo entre verbos irregulares y lo que son verbos regulares. ¿Sí? Pero ahorita se los explico rápidamente cuando estemos en la parte de pasado. Muy bien. Como actividades entonces para esta sesión, permítame. Que faltaban más compañeros. Y listo. Muy bien. Nos quedamos aquí. Aquí está otro compañero. Bienvenidos. Bien. Los trabajos que vamos a realizar, ¿sí?, como yo les comentaba, se encuentran justamente aquí. Ya vimos que son los verbos,
Lo que vamos a hacer entonces es, ya que vayamos viendo ese listado de verbos, ¿sí? Vamos a abrir un archivo, y este archivo de Excel que yo les estoy mostrando, del cual me estoy apoyando, viene una pequeña explicación de cómo conjugar los verbos tanto en presente, en futuro y en pasado, ¿sí? Bien. Esta misma tablita la pueden utilizar ustedes para poder hacer sus trabajos, ¿sí? Y de alguna u otra manera también ir conjugando y haciendo se puede decir, combinaciones. Aquí yo, por ejemplo, les puse 3 ejemplos. Les puse el verbo to eat, el verbo to play y el verbo to watch. Por ejemplo, fíjense algo bien curioso, ¿eh? El verbo comer, ¿sí? Como si yo, por ejemplo, en presente, de alguna manera, verbo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Yo agarro el verbo comer y lo voy a conjugar con estos pronombres personales. Utilizo mi conocimiento en español. ¿Qué significa? ¿Cómo puedo conjugar ese verbo comer? Entonces yo pongo, por ejemplo, para decir yo como, ¿sí? Para así comer, ya con el pronombre personal, en tercera persona, es yo como, tú comes, él come, ella come, eso come, nosotros comemos, ustedes comen y ellos comen. ¿Se fijan cómo el verbo comer de alguna manera se va cambiando? Entonces lo vamos a conjugar con todos, maestro. A eso voy. A eso voy. Permítame tantito, ¿no? Porque sí van a hacer un pequeño listado de unos verbos que les dejé aquí. ¿Va? Muy bien. Este ejemplo del verbo comer, ¿sí? Como se pueden fijar, desde C-O-M es igual para todos, ¿sí? Ya en la siguiente y última vocal va cambiando. Y eso hace la diferencia entre que esté una oración bien conjugada o no. ¿Sí estamos de acuerdo? Y a veces eso nos puede llevar hasta errores, ¿no? Por eso las personas que de alguna manera son extranjeros y vienen a estudiar español, se les complica tanto, ¿sí? Ahora veamos la simplicidad como lo hacen en inglés. Yo tengo el verbo tweet, ¿sí? Cuando yo lo voy a combinar, le voy a quitar ese tú y fíjense en cómo va a quedar simplemente. Para decir yo como, I eat. Para decir tú comes, you eat. Para decir él come, he eats. Para decir ella come, she eats. Eso come, it eats. ¿Se fijan que en la única, puede decir, pronombres personales que ha cambiado agregándosele una letra es en las terceras personas, en he, en she y en it? Mientras que para decir nosotros comemos, we eat, ustedes comen, you eat, y ellos comen, they eat. ¿Cómo ven? ¿Será más complicado aprender inglés o será más complicado aprender español? Español. Español. Mucho más complicado. ¿Por qué? Porque somos más específicos. Damos más detalles, ¿sí? Y el dar más detalles hace que te equivoques más. ¿Sí, compañeros? Sí. Bien. Vamos con otro ejemplo. Con to play, ¿sí? En el verbo to play, jugar, ¿sí? Vayamos viendo que jugar se quita AR. ¿Se acuerdan de esos infinitivos en AR? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, comer, el leer, ¿sí? A lo mejor hubiera puesto aquí reír y ese ir. ¿Y cómo se va a quitar ese ar y se va a combinar con ese pronombre personal? Y me va a permitir decir, cuando yo estoy haciendo alguna actividad lúdica, yo juego, ¿sí? Se cambia. Tú juegas, esa vocalita se cambia y se agrega as. ¿Sí? Él juega, se quita la S y queda en A. Ella juega, eso juega. ¿Sí? Nosotros jugamos, ustedes juegan, ellos juegan. Mientras que en inglés, fíjense muy bien, tengo el verbo to play. Yo lo combino con los pronombres personales. Quedaré I play, you play. Y recuerden, en terceras personas, masculino, femenino y lo neutro. It se aplica para animales, para objetos. ¿Sí? Se le va a agregar una S. ¿Estamos de acuerdo?
y para los demás queda tal cual. Yo aquí les hago unos pequeños tips que les pueden servir de mucho, ¿sí? Dice que este conocimiento que tenemos nosotros del idioma español, ¿sí? Que es una gran base y que nos ayuda a contrastar. ¿Qué es contrastar? Ver diferencias, comparar, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos aprendido en nuestro idioma español? Y la manera en que se va conjugando y la manera de interactuar con los diferentes pronombres personales, ¿sí? Aquí, recordemos esto de los infinitivos que te vienen ar, ir, que ya no se mencionan al momento de conjugarse y que de alguna manera se van adecuando a los pronombres, ya sean singulares, plurales, masculinos y femeninos, ¿sí? Recordemos que en esas terceras personas es en lo único donde va a cambiar significativamente, ¿sí? Recordemos que a lo mejor si hay un verbo que termina, por ejemplo, como en it, que se le agrega una S, en place, que se le agrega una S, hay algunos verbos en donde se le va a agregar, por ejemplo, ES. ¿Ya vieron? Como ese ejemplo de watch, de to watch. ¿Sí? Que termina en CH y en terceras personas se le va a agregar ES. Va a haber algunos verbos que terminan, por ejemplo, como to fly. Y en esos verbos que terminan con una consonante, en las terceras personas va a quedar así. ¿Sí? En el verbo to copy, por ejemplo. ¿Sí? Para que de alguna manera cuando vean ese tipo de verbos en lo que es el listado que tenemos, puedan identificar cómo se pueden utilizar esa IS. ¿Va? Muy bien. No es en el caso de Play no. En el caso de Play no, porque termina con una vocal. Ah, consonante, consonante. Exactamente. Cuando sea consonante con consonante, sí se le agrega un IS. Pero cuando sea una vocal, no. Ok. Te doy otro ejemplo, por ejemplo, déjame ver. Déjame acordarme de otro ejemplo por aquí. Bien, no suframos. Aquí está. Por ejemplo, el verbo... Un ejemplo aquí rápido. Stays. Aquí se le puede agregar la S. Y aquí tenemos uno que tiene, por ejemplo, fíjate muy bien, una vocal, una consonante y una consonante. ¿Qué son las consonantes? Recuerden que son todas las letras que no son vocales. ¿Va? Va. Aquí, por ejemplo, to study quedaría en terceras personas, studies. El verbo to try, intentar, quedaría tries. Try. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Créanme que, compañeros, que en esa parte de lo que son los pronombres personales en presente, no van a tener tanto inconveniente. ¿Vale? Muy bien. Compañeros, aquí, ¿qué es lo que yo les invito a hacer? ¿Cuáles son los ejercicios que vamos a trabajar? Vamos a conjugar tanto en español como en inglés, podemos hacer esas tablitas, en los verbos amar, el verbo ganar, el verbo volar, el verbo saber, correr, vivir y dormir. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya los identificaron plenamente en el archivo de Excel? Sí, Magnífico. Bien. pero Una vez, mande usted. ¿está en algún documento, profe, ahí? No se apuren, ¿eh? Ahorita les voy a dar unos ejemplos de trabajos que también me han hecho. ¿Sí? Pero estos verbos sí se encuentran en la tabla. ¿Estamos? Perfecto. Recordemos aquí, vamos a emplear dos cosas. Este archivo de Excel, ¿sí? Lo que va a hacer el archivo de PDF de los verbos, y ya pueden, si quieren ustedes, hacer un documento, ya sea en Word, si se les facilita más, o en Excel, como yo lo estoy haciendo, para que lo puedan realizar. ¿Va? Tenemos entonces esos verbos que vamos a conjugarlos en español y en inglés. Les agregamos una pequeña imagen como para que sea referencia y vamos a hacer 5 enunciados. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo hacer, yo gano. I win a championship. Yo gano un campeonato. ¿Sí? Por ejemplo, correr.
Ella corre en el parque. She runs in the park. ¿Se fijan? Y de esa manera ya tengo yo lista ese apartado para lo que van a ser los verbos en presente. En futuro, damas y caballeros, fíjense bien, viene algo también que es muy interesante, ¿sí? Y ya recordando todo esto, nos va a ser mucho más sencillo poderlo realizar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar igual unas tablitas donde empleamos nuestros conocimientos Profe, que de le deje español. entrar una compañera. Ah, muy bien, permítame. Ahorita le damos ingreso, son 2. Bienvenidas. Ok, continuamos, porque recordemos que el tiempo en este Zoom es bastante rápido, ¿verdad? Bien, en este apartado de lo que es en futuro, vamos a agregarle, fíjense bien qué curioso, al verbo que nosotros escogamos. Aquí yo puse 3 ejemplos, to talk, to see y to write. To talk es hablar, to see es ver, to write es escribir. Bien, aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner una palabrita que se llama will. ¿Dónde vamos a meter esa palabrita de will? Tenemos el pronombre personal, tenemos el verbo, hacemos un espacio pequeñito y metemos la palabra will. ¿Sí? Fíjense muy bien, si yo digo hablar, el verbo hablar, cuando yo lo combino en español es yo hablaré, tú hablarás, él hablará, ella hablará, nosotros hablaremos, ustedes hablarán, ellos hablarán. ¿Se fijan? Que en este verbo, desde la H, la A, la B, la L y la A, se mantiene prácticamente íntegro, ¿sí? Y ya va cambiando justamente con esa terminación. Fíjense muy bien qué tan delgada es la línea que nos divide entre decir una cosa bien en español a lo que puede ser una cosa bien, ¿cómo se llama? Conjugada, tanto en presente como en futuro. ¿Sí? Es una sola letra. ¿Sí se fijan? Por eso es tan difícil el español, porque somos muy específicos. Mientras que en inglés solamente agregamos pronombre personal, I will y el verbo. Él hablará, he will talk. Nosotros hablaremos, we will talk. ¿Sí se fijan? El verbo escribir, ¿sí? Yo escribiré, I will write. Tú escribirás, you will write. ¿Sí? ¿Se fijan? Para todos va a ser prácticamente lo mismo. El verbo ver, yo veré, tú verás, él verá, nosotros veremos, ustedes verán, ¿sí? Una letrita hace la diferencia, mientras que para todos, fíjense muy bien, va a ser lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien importante, compañeros. ¿Dudas entre lo que va a ser el español, el presente y el futuro? ¿Entre lo que va a ser qué, profe? El presente, una conjugación de un verbo presente y uno en futuro. Hasta ahorita, bueno, de mi parte no. ¿Sí? Bien. ¿Qué aprendimos rápidamente? De presente. Dígame rápido, cosas que podemos identificar. En el verbo pasado siempre se va a conjugar, se va a quitar el to y se va a agregar el will. Y va a ser lo mismo. Excelente. Recordemos que el to, watch, por ejemplo, ese to es el infinitivo. ¿Qué significa esto? Que el verbo no se ha conjugado, ¿eh? ¿Vamos bien o no? Sí. Ok. Este verbo to play es como para decir, yo decir en español jugar. El verbo to eat es decir comer. ¿Qué significa esto? Es esta pequeña terminación. Ar e ir. ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Yo para conjugar mi verbo en presente, pues obviamente tengo que ver con qué pronombre lo voy a conjugar, con qué letra va a terminar y ahí irse acomodando, ¿no? Mientras que en inglés es prácticamente omitimos esto y empezamos a trabajar con el verbo. Solamente en terceras personas. ¿Cuáles son esas terceras personas? Él, ella y eso. Masculino, femenino y neutro. Es donde se le va a agregar ya sea o una S, o una ES, o una IES. ¿Estamos de acuerdo? Miren, aquí se la señalo. ¿Estamos? Sí. Perfecto. En futuro, ¿qué tenemos? Tenemos el verbo. ¿Qué es lo que le vamos a agregar? Tengo mi pronombre personal,
tengo mi conjugación, solamente voy a agregarle will. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué van a hacer para esto? Obviamente van a hacerme, por favor, fíjense bien, ya son menos verbos. Es el verbo aceptar, cocinar, querer, conducir e ir. ¿Sí? Agregamos una imagen y hacemos nuestros enunciados. Ya en pasado, ya viene un poquito más de complejidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este verbo, fíjense muy bien, seguimos utilizando, pero va a haber unos verbos, vamos a hacer una diferenciación entre verbos regulares y verbos irregulares. Aquí sí nos va a servir muchísimo el uso de esta tablita. Permítanme, compañeros, ya está haciendo negocios Zoom conmigo. Muy bien, les platico entonces. Ok. Fíjense bien, ¿eh? Aquí en esta parte, nosotros vamos a utilizar justamente esta parte de verbos irregulares. Y aquí es donde ya nos vamos a utilizar muchísimo más, justamente esto. ¿Se fijan que aquí hay una división entre verbos irregulares y regulares? Los verbos regulares, compañeros, son los que terminan en ed. ¿Sí? Tenemos el verbo to accept, el verbo aceptar, y en vez de yo decir to accept, agrego accepted. ¿Sí? Utilizo mi conocimiento que tengo en pasado. Este verbo hablar, yo hablé. ¿Sí? Tú hablaste, él habló, ella habló, eso habló, nosotros hablamos. Ustedes hablaron, ellos hablaron. Fíjense cómo solamente tenemos el verbo y le agregamos el prefijo ed. Talk it, talk it, talk it, talk it, talk it, talk it. Y va a ser para todos. ¿Sí? Otro verbo que a lo mejor puede ser en pasado. El verbo bailar. ¿Sí? Yo lo combino. Yo bailé, tú bailaste, él bailó, ella bailó, nosotros bailamos, ustedes bailaron, ellos bailaron. En inglés solamente va a ser ese pronombres personales que utilizamos aquí, el verbo danced. Es igual, dance, y con la terminación ed, dance it. ¿Sí? Va a haber otros que van a ser un poquito más complicados, compañeros. ¿Sí? Pero si aquí ya lo tenemos, hacemos la conjugación. Lo difícil va a ser hacerlo justamente en español. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo ver. ¿Sí? Este verbo ver, de alguna manera, me va a permitir a mí ver que este verbo, sí, sigue con la S, pero cambió de esas dos letras E por una AW. So. Y para todos va a ser igual. ¿Se fijan, compañeros? Aquí no vamos a agregar ni will, ni vamos a trabajar con terceras personas, nada. ¿Sí? Vamos a ayudarnos muchísimo con el aspecto justamente de lo que es la parte de la tabla. ¿Sí? Otro verbo que también ustedes emplear es el verbo write, perdón. ¿Sí? Que por una sola letrita hace la diferencia. ¿Sí se fijaron? Bien, ¿cuáles son los verbos que vamos a utilizar para esta parte? Como les digo, toda esta información viene en el archivo de Excel que les acabo de mandar y que está en la plataforma. Los verbos que vamos a hacer va a ser bailar, lavar, cantar, sonreír, hacer y brincar. ¿Sí? Agregamos una imagen a cada verbo y hacemos 5 enunciados. Y ahorita aquí les tenía prácticamente
Déjale digo. No se escucha. Perdón. En esta parte pueden ver un trabajo de cómo quedó, ¿sí? Donde tenemos nuestra portada, tenemos nuestro índice y fíjense muy bien. Tenemos nuestra conjugación de verbos, ¿sí? Tenemos ese verbo que yo les comenté que de alguna manera iba a ser parte de lo que era este archivo y como ustedes pueden ver, viene la conjugación en su tabla, tanto en español como en inglés, viene su imagen y de esa manera vamos dejando también evidencia del trabajo que estamos realizando, ¿sí? En pasado, en futuro y su reflexión de lo que han aprendido justamente en esta sesión, ¿sí? Compañeros, ¿tienen alguna duda? Si no, para volver a abrir otra liga. No hay ningún problema, ¿eh? Ninguna. No. Perfecto. Maestro, maestro, ¿para sobre cuándo el- es esta tarea? Esta tarea se les voy a dar chance hasta el día domingo a las 12. La verdad, sí. Es mucho. ¿Sí? Recuerden, compañeros, que voy a estar también conectado en línea. Por si tienen algún tipo de inquietud, me puedo dirigir también con ustedes o también directamente por medio de su concejal, por Osvaldo, para que si tienen algún tipo de inquietud, con mucho gusto poder ayudar.